Hola. Aquí su senpai, les traigo la siguiente parte del fic, espero les esté gustando la historia, subiré otros fics interesantes mañana. La historia no me pertenece, renuncia de derechos, la música y la imagen no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición. XD, link del fanfic en la descripción, nos vemos al final del video. Capítulo 11. El mundo cambia, pero la naturaleza sigue su curso. Todos se despertaron muy temprano, y se prepararon para el movimiento, algunos volvían a tener miradas preocupadas, otros tenían miradas ausentes, algunos divagaban en sus pensamientos, y otros se centraban en su asignación de trabajo. Takashi por fin conoció a la pequeña Alice, era una niña de no más de 1,20, alrededor de 10 años, tenía unas facciones muy bonitas y tiernas, con un pelo esponjoso rojizo, obviamente tenía algo de ascendencia extranjera, sus ojos eran verdes, y aunque era muy traviesa, con mucha vivacidad, también sabía cuándo quedarse quieta para no causar problemas. La pequeña niña, estaba muy apegada a Rika, y ahora a Shizuka, pero le era fácil abrirse a todos los demás, incluso Sumire, que parecía algo aislada, y a Yuki, que tenía una atmósfera algo distante. Dado el pequeño proyecto que Takashi había decidido hacer con Zeke, el pequeño perrito se había encariñado con él, como si supiera lo beneficioso que esto le resultaría, lo que causó que la niña también se interesara en el chico, aunque esto no lo molestó, le era difícil tratar con pequeños, aún así, no la rechazó, pero le rehuía un poco. La cuatrimoto de la que Rika habló, realmente fue modificada, al punto de no ser reconocida, ahora parecía una mini camioneta, y podía cargar muchas cosas, sin embargo, esto hacía que solo 3 personas cupieran, lo que provocó que Yuki, Takashi y Rei, fueran en ella. Pero Rika parecía una pequeña niña, lo que hacía que la cuatrimoto o ahora mini camioneta, tuviera un cierto lugar para un tirador, igual que el de su otro vehículo, a lo que se decidió que Kota tomara el lugar, este parecía igualmente entusiasmado. Mientras Yuki tomaba su oportunidad de brillar, y estaba decidida a conducir la mini camioneta, Shizuka conduciría el otro auto, con Rika en el techo, llevando al lado a Saeko, y dentro a Sumire, Nana, Saya y la pequeña Alice. Saya quería ir con Takashi, a pesar de sus protestas de anoche, ella sentía que se habían acercado más, y no quería dejar a Rei con una oportunidad. Pero ella no era buena en el combate cuerpo a cuerpo, no era excesivamente buena con las armas de fuego, no quería ir en el techo y no sabía manejar, así que aunque algo enfurruñada, se sentó de forma resignada, al lado de Sumire, y puso a la pequeña Alice en sus piernas. Había que mencionar el arsenal de Rika, no había duda que como dueña de la casa, tenía mucho más de lo que los chicos habían podido encontrar en la historia original, aunque no era lo suficientemente exagerado para armar un ejército, definitivamente tenía algunas cosas bastante sospechosas. Takashi ya se sentía lo suficientemente agradecido, por el hecho de que los vehículos no tuvieran armas como en una película o algo así, sino, hubiera cuestionado su realidad y conveniencia de una manera muy diferente. Cuando salieron, se pudieron sentir las miradas en algunas de las casas a los alrededores, pero nadie era lo suficientemente tonto o valiente para salir. De alguna manera, fuera de unos cuantos, los caminantes parecían estar desapareciendo, pero Takashi sabía que solo se estaban amontonando. Cuando eso llegara, las personas que se habían encerrado en su casa, se darían cuenta lo estúpidos que eran. Dentro de la mini camioneta, Rei iba al lado de Yuki, mientras Takashi estaba en la parte de atrás, con Zeke, como si ambos estuvieran durmiendo, pero uno acariciaba y el otro disfrutaba de la acción, ambos como en trance. No sabía que te gustaran tanto los perros, Takashi, ¿nunca tuviste una mascota?, dijo Rei con un tono curioso, no parecía melancólica o triste, y todo indicaba que ni siquiera recordaba la plática de anoche, aunque eso no fuera cierto. No tanto, pero no me disgustan, ya lo entenderás, solo digamos que no está de más, respondió el chico, sin abrir los ojos. Ambas chicas se quedaron sorprendidas por las palabras enigmáticas de Takashi, pero no presionaron especialmente. Así, continuó el viaje relativamente tranquilo, mientras Takashi ignoraba la pelea en la parte delantera del vehículo, que consistía en Rei enviando miradas de desprecio, así como amenazadoras, y Yuki sonrisas burlonas y provocativas. Después de un tiempo, habían llegado a la orilla del río, salieron desde las 7:30, y ya casi era mediodía, así que decidieron descansar un poco y tomar un pequeño desayuno. Los alrededores estaban prácticamente desolados, así que pudieron sentirse relativamente seguros, a pesar de que Rika daba vueltas de vez en cuando. Ella también había pensado en algunas cosas y en sus compañeros de trabajo,
pero ciertamente, Shizuka era la persona más cercana a ella, así, había decidido solo preocuparse por su propio camino. El desayuno consistió en algunos cereales que habían encontrado, así como algunos jugos embotellados y fruta enlatada. Pronto, Rika informó que un grupo de aproximadamente 20 caminantes se acercaba, y entre ellos había 2 o 3 que parecían especiales. Takashi le planteó la idea de que las chicas se acostumbraran a combatirlos y se entrenaran con ellos. Después de una mirada inusualmente profunda de la sexy mujer bronceada, esta asintió. Después de una leve estrategia, aparte de Sumire que no estaba aún lista para enfrentarse a esas cosas, Shizuka, a lo que Rika quería preparar más adecuadamente y la pequeña Alice, todos los demás lucharían contra el grupo de caminantes, incluyendo a Kota, que aunque estaba algo nervioso de no usar sus armas, y tenía una cara oscura y melancólica, pero que de alguna manera, seguía las órdenes de Minami, como si fuese un soldado y esta su oficial superior. Rei, Rika y Saeko, se enfrentarían a los caminantes especiales, mientras que Takashi se aseguraría de que los demás pudieran retirarse o permanecer seguros. Separar y destruir a los caminantes, no fue difícil. Aunque le fue algo difícil, Kota pudo destruir a 2 caminantes de forma relativamente simple. Nana parecía hacerlo bien, destruyendo a 3 de ellos, mientras se retiraba y jugaba con otro más. Saya y Yuki, de alguna manera habían entrado en algún tipo de concurso, queriendo demostrar que eran la mejor. La primera, simplemente quería hacerle ver a Takashi que no era inútil, mientras que la segunda, quería cumplir con lo que Takashi y ella hablaron. Pero en algún momento, ambas niñas, que habían sido entrenadas por el chico, para usar tácticas similares, entraron en un consenso, e hicieron lo que irónicamente, era un buen equipo, deshaciéndose de 8 de esos monstruos. Para Rika y Saeko, fue fácil luchar con el caminante de nivel 3, pero a Rei, le fue un poco más complicado, aunque su técnica era buena, su arma era deficiente y su fuerza faltante. Pero con paciencia, Takashi le dijo cómo acomodarse para destruir más fácilmente a los caminantes, ya que era diferente, pelear contra un humano y un caminante, a Rei le costó un poco adaptarse, pero ella aún tenía mucho talento. Aunque la reacción de los caminantes de nivel 3 hacia arriba, era espantosa, ellos se centraban en capturar y no temían, ni sentían dolor. Pero el hecho de que la mayor parte del tiempo, quisieran reaccionar a cada golpe con sus manos, incluso los dirigidos a las piernas, sin aprovechar su insensibilidad al dolor, también era su punto débil. Por otro lado, aunque su fuerza era inmensa, una vez que lograban usarla, se desorientarían momentáneamente, perdiendo el equilibrio. Aunque solo eran debilidades momentáneas, no era como si fuesen inútiles o realmente desaparecieran, solo que en el futuro, se necesitaría de más fuerza o de algo especial. Pronto llegó lo que esperaban, Saeko, que ya se había deshecho de su oponente, se adelantó expectante, mientras que Rika puso cara seria y sacó una especie de tonfas, un tanto curvadas, con una cadena que las ataba, como si fueran chacos. Ambas mujeres se adelantaron, mientras que Takashi le decía a Kota que retrocediera, tomara su arma y vigilara alrededor, y a Rei que también se adelantara con las otras 2 mujeres, que las cubriría. El caminante de la muerte nivel 4, esta vez, parecía un hombre de 2 metros, había sido extranjero, y solo tenía una mordida en uno de sus antebrazos, que era lo que lo había convertido en lo que es. Saeko ya había agachado su cuerpo y lanzado un corte, de abajo arriba, pero antes de que llegara a su barbilla, el caminante tiró bruscamente su brazo, lo que golpeó el centro del Bakutou. El golpe fue tan fuerte, que si la chica no tuviera guantes, sus palmas sangrarían, cuando el Bakutou salió volando de sus manos. El caminante quiso seguir con su asalto, pero las tonfas de Rika se dirigieron hacia el brazo, que el monstruo acababa de estirar, para capturar a Saeko. Sin embargo, este reaccionó rápidamente, y movió hacia arriba la extremidad, como si fuera un látigo, lo que hizo retroceder a la mujer, casi haciéndola caer de bruces. Al mismo tiempo, Rei quiso apuñalar su columna vertebral, pero el caminante hizo el mismo movimiento que con Saeko. Sin embargo, antes de que el impacto se provocara, Takashi había lanzado un cuchillo de cocina sobre el brazo del muerto andante. Este reaccionó alzando el brazo para desviarlo, mientras con el otro, intentaba agarrar la lanza de Rei. Esto provocó un vacío, el cual Rika, que ya se había recuperado, aprovechó, recordando las instrucciones que Takashi les había dado a Saya, Yuki y Rei, se deslizó por debajo del caminante, golpeando en la rodilla de este, mientras Saeko, que había recuperado su Bakutou, esta vez tomándolo con las 2 manos, intentó cortar al monstruo por la espalda. Siendo acorralado, los ojos que solo constaban de la esclerótica, se abrieron muy grandes, como si el globo ocular fuese a ser expulsado, junto a una especie de gruñido
sonido gutural proveniente del caminante, mientras este se giraba, moviendo los brazos como látigos, mandando a volar a Rei y Saeko. Pero con un sonido de hueso rompiéndose, el caminante cayó de rodillas, cuando Rika giraba en el suelo y salía del alcance del monstruo. Antes de que este se recuperara, Takashi apuñaló hacia su nuca. El caminante, aún con una rodilla en el suelo, giró su cintura de una manera escalofriante, mientras ponía su mano frente a la varilla por apuñalarlo. Cuando ésta traspasó su palma, agitó su brazo, quebrando la varilla. Takashi ya había girado su tubo hacia arriba. La diferencia de los movimientos es lo que hizo que la varilla de la punta se rompiera, pero el golpe resultante, aunque más débil, debido a la reacción del monstruo, aún dio en la barbilla, mientras Rei y Saeko ya habían aparecido por los lados, apuñalando y cortando hacia abajo. El caminante pudo detener el golpe de Saeko con su brazo, aunque este se rompió, pero la puñalada traspasó su sien, solo que antes de ser destruido, movió toda su cintura, haciendo que Rei retrocediera, mientras caía, pero Rika, que ya estaba detrás, impactó ambas tonfas en su cabeza, al tiempo que Saeko había cortado del lado de su oído y Takashi daba un golpe en forma de puñalada, con la parte restante de su tubo. Con tantos impactos a la vez, la cabeza del monstruo, prácticamente estalló en sangre, con todo tipo de fluidos asquerosos, junto a pedazos de huesos. Después de la batalla, todos se quedaron pensativos, al tiempo que usaban el agua del río para limpiarse. Después de una breve plática, Saeko, Rika y Takashi llegaron a la conclusión de que ellos tres podrían tratar con esa clase de caminantes por sí mismos, pero tomarían mucho tiempo, mientras que con armas adecuadas, para Saeko y Takashi, sería relativamente simple, aunque aún tardarían un poco, mientras que el estilo de Rika, por el momento no podría lograr un impulso. Respecto a Rei, si ella tenía una lanza adecuada, quizás podría tratar con el caminante de nivel 4, pero no lo haría mejor que Rika. Después de algunos pensamientos, aunque no tenían mucha ropa adecuada, Rika decidió ayudar a las niñas a cambiarse, y poner algunas defensas básicas sobre ellas, como coderas y espinilleras, así como algunas protecciones para los antebrazos. Cuando terminaron, exceptuado por las armas de fuego, no se veían muy diferentes de la historia original, pero debido al tamaño de sus pechos, Yuki y sobre todo Shizuka, que también había sido obligada a cambiarse, se veía un poco, demasiado erótica. Siguiendo con su camino, atravesaron lentamente el río, dado que los vehículos de Rika tenían la capacidad de hacerlo. Una vez que llegaron al otro lado, ya eran casi las 2 de la tarde, se detuvieron un momento para verificar los coches. Alice aprovechó para ir con Saya y Rei al baño. Pero después de casi 10 minutos de que no regresaran, y siendo tan cerca, no escuchar algún sonido comprometedor, Rika tomó su arma y todos la siguieron. Estaban al lado de un puente, y las chicas habían ido atrás de una casilla de vigilante. Cuando vieron lo que pasaba, se quedaron algo estupefactos. Saya, Rei y Alice estaban agachadas detrás de un coche abandonado, y lo que estaba más allá, aparte de unos cuantos coches, era un oso. Justo detrás de una patrulla abandonada, había un oso. Con la llegada de los demás, el animal los percibió, y se les quedó mirando. Todos se quedaron de piedra ante la situación inesperada, pero sobre todo, ante la imagen del oso. Nadie sabía mucho sobre osos, pero la altura no parecía ser muy diferente de uno normal, que de pie medía aproximadamente 2 metros y medio. El problema eran los ojos de la criatura. La esclerótica, que debería ser blanca, era roja pura, sus pupilas eran de un color blanco y babeaba como si tuviera rabia o una convulsión, incluso cuando no gruñía o hacía ruido. De pronto, dejó salir un rugido furioso y levantó la pata, estampándola contra el techo de la patrulla. Esta se dobló como si fuera de papel, enviando pedazos de vidrio por todos lados. Con otro fuerte gruñido, movió una vez más la pata, pero esta ocasión oscilándola contra un lado del vehículo, lo que provocó que este fuese hecho a un lado, con chispas saliendo de las llantas, al hacer fricción con el asfalto. Una vez hecho a un lado la molestia, el oso empezó a correr hacia ellos. Rika, Nana y Kota empezaron a disparar. Varias balas chocaron contra los ojos, boca y demás partes del rostro de la bestia, pero esta seguía aún cargando. Cuando estaba muy cerca, Saya, Rei y hasta Yuki sacaron las armas que Rika les había confiado y dispararon hacia el oso. Cuando llegó justo al otro lado del automóvil, donde Saya, Rei y Alice se habían escondido, por fin cayó. Rika, Nana y Takashi rodearon el auto y vieron al animal tendido en el suelo, con el rostro irreconocible y mucha sangre a su alrededor, que en realidad tenía un color negro. Takashi alzó su revólver, y dirigiéndolo hacia la cabeza del oso, disparó los últimos 6 balas. Lo extraño fue que después del primer impacto, el cuerpo del animal se estremeció, demostrando que aún seguía con vida. No estoy segura, pero esto no es un oso normal, ¿cierto?
Habló Nana con un tono algo rígido. Tal vez escapo del zoológico cercano, ¿hay alguno? No recuerdo, contestó Kota. Ese no es el problema, idiota, dijo Saya con voz algo estresada, obviamente no es un oso normal, no tienen tanta fuerza, su piel y vitalidad no sería tan fuerte si los otros animales del zoológico las mascotas no pasara, dijo Takashi, a lo que todos lo voltearon a ver, aunque muchos animales son carnívoros, todos tienen un gran instinto, incluso una manada de lobos o leones, no sería nada ante una ola de caminantes, que no sienten o temen, así como no comerán carne podrida, a menos que no tengan opción, por lo que la mayoría de ellos querrá huir de la ciudad. En cuanto a los osos, no solo son más listos de lo que la mayoría creen, sino que también son carroñeros que enfrentara y devorara caminantes solitarios o en números bajos, no es imposible respecto a por qué era así, bueno, los animales y la naturaleza se adaptan mejor que nosotros a los cambios, a algunos al menos, de todos modos, por ahora no hay que preocuparnos de osos u otros animales, mi opinión. Todos se quedaron pensativos, pero no solo las palabras de Takashi tenían peso en el grupo, sino que también eran lógicas. Saya y Rika lo contemplaron, y decidieron estar de acuerdo por el momento. Respecto a lo especial del oso, no tenía caso indagar en ello ahora, mientras que lo que Takashi no dijo, ambas chicas listas o con experiencia, les era fácil imaginar, pero no querían hacerlo. Así, con la atmósfera algo anormal, decidieron seguir su trayecto, dado que ya iban a entrar al centro de la ciudad. Takashi decidió entregarle Zeke a Alice, la cual lo recibió con alegría, y ambos se durmieron sobre Saya y Nana. Mientras que Rika y Kota se ponían en alerta máxima, y Takashi se mantenía atento. Si tenían suerte, antes del anochecer, llegarían a la casa de Saya, o al menos, se encontrarían con su personal. De ahí en adelante, empezaría un nuevo capítulo en sus vidas. Gracias a los que me siguen hasta ahora. Espero sus comentarios y apoyo. Este video fue hecho por Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta, ladrón de vídeos, XD. Capítulo 12. Yuriko Takagi y el caminante hueso de ceniza. Mientras andaban por la ciudad, se dieron cuenta que las calles estaban vacías, incluso era obvio que todas las casas habían sido devastadas o abandonadas. Aquí y allá, se veían rastros de explosiones, o cadáveres cuya causa, era algo más que solo convertirse en caminantes y ser destruidos. Para todos, era la evidencia, que cuando una sociedad colapsa, no se debe solo a causas externas, y aunque ya habían visto algunas cosas feas, muchos de los cadáveres o situaciones que quedaban como evidencia en varias formas, era como un recordatorio cruel, que los caminantes podrían ser terribles, pero los humanos, eran capaces de cosas, en cierto sentido, aún peores, solo por egoísmo, miedo y el deseo de varias cosas. Quizás solo alguien como Rika, que había visto algunas cosas crueles antes, y Takashi, que ya había visto en su sueño, cosas parecidas y aún más terribles, podían mantener la calma y mente verdaderamente serena. Los demás, intentaban enfocarse en otras cosas, conducir, vigilar o hasta cerrar los ojos e intentar pensar en cosas más agradables. Cuando iban a tomar una cierta ruta, se empezaron a escuchar una serie de balazos y gritos, incluso una pequeña explosión. Después de una breve charla con Rika, mediante el walkie-talkie, se decidió tomar un desvío, y observar a una cierta distancia, si era el grupo de Takagi, ayudarían, si no, aunque pareciera cruel, o incluso entrarán en conflicto con el grupo desconocido, se marcharían. Cuando llegaron a una cierta posición, pudieron observar lo que pasaba, pero debido a que el grupo humano tenía varios trajes para cubrirse, no tomaron una decisión rápida. El lugar donde se encontraban, era un almacén, por los costales que veían, sabían que debía constar en alimentos o víveres de algún tipo. El problema, es que el almacén era muy grande, pues constaba de una fábrica y algunas otras estructuras, y no notaron que había una cantidad increíble de caminantes dentro, mientras que en algún momento, aparecieron más en las calles, rodeando completamente al grupo. Había un camión de carga y 7 camionetas con protección antibalas. El número de personas que Takashi y los otros podían ver, constaba de unos 50, contando a algunos que obviamente, ya habían muerto. La explosión fue utilizada para sellar el almacén, en el cual al parecer, había más de 500 caminantes, pero aún así, ya habían salido una gran cantidad, más los que los rodeaban. Era una situación, ahora de menos de 50 personas, contra más de 200 caminantes.
Peor aún, solo había una ruta de escape, el camión se había volcado y una camioneta estrellado. Pero lo verdaderamente temeroso, es que de los aproximadamente 200 caminantes, al menos la mitad, parecían constar de nivel 3, y Takashi incluso pudo ver a unos 10 nivel 4, lo que lo hizo pensar, que aunque poco probable, o todo ese grupo ya hubiera muerto, existiera un nivel 7, sin embargo, un poco de acero y concreto, no detendría a un monstruo como ese, por lo que era prácticamente imposible. Mi mamá. Gritó de pronto Saya, cuando Takashi vio hacia la dirección que la chica estaba observando, vio a una persona quitarse una especie de casco, apareciendo una mujer de pelo largo y ojos de color miel, al igual que su cabello. Tranquilízate Saya, dijo Takashi rápidamente, sujetándola del brazo. Pero, Saya. Le gritó Takashi a la niña, que estaba a punto de ponerse histérica, la cual respiró e intentó calmarse, se volteó hacia Rika y pidió su opinión. ¿Qué piensas? Es difícil de decir, aunque la cantidad parece enorme, no está aumentando, así que con tiempo suficiente, deberíamos poder resolverlos, sin embargo, hay demasiados de esas cosas especiales y una cantidad estresante de los más fuertes, no estoy segura que podamos lograrlo a tiempo. ¿Qué quieres hacer? Aunque la mujer era dura, en realidad Takashi y Saeko se habían ganado su respeto, sabiendo que ahí se encontraba la madre de Saya, que tampoco le caía mal, no quería rendirse, pero no sabía cómo salir de esta. Viendo a Saya poniéndose aún más nerviosa, preguntó, ¿puedes darle a los caminantes de nivel 4, es decir, a los engendros, como el que nos enfrentamos cuando te conocimos y antes de pasar el río? ¿Nivel 4, En medio de esa multitud, sería muy difícil, pero si se deslizan, al menos los puedo hacer retroceder, son muy rápidos, pero a esta distancia, no deberían ser una molestia. La mente de Takashi corría rápidamente, y finalmente, formuló un pequeño plan, luego le dijo a Rika, defiende a Yuriko-san, es decir, la madre de Saya, no necesitas preocuparte por nadie más. De acuerdo, aunque sabía que la decisión era cruel, Rika también sabía que no estaban haciendo esto porque fueran héroes, y el número de balas era limitado, así que aceptó. Saya. Escúchame. Habló Takashi a la niña, que respiró hondo y lo miró a los ojos, a lo que el chico asintió con satisfacción. Tú, Yuki y Rei, rondarán alrededor, entre ese lugar y aquí, destruirán o atraerán para luego destruir, a cualquier caminante que se encuentren, ¿entendido? ¿Sí? ¿Sí? Dijo Saya, 2 veces, la segunda con más fuerza, ella era muy lista, podía imaginarse algo de lo que Takashi tenía en mente. Nana. La niña lo miró algo asustada, pero resuelta, tú las cubrirás desde lejos, según Rei, tu tino es lo suficientemente eficiente. De acuerdo, asintió la niña con una profunda respiración. Kota, espero que te encargues de los nivel 3, esos que se pueden mover con mucha flexibilidad, pero aún no pueden reaccionar al sonido y vibraciones de las balas, como el que Saeko destruyó después del incidente del mini super. Haré lo mejor que pueda, Komuro-kun, dijo Hirano, ¿y los demás? Si puedes ayudarlos, ayúdalos, pero recuerda, que el principal objetivo son tus compañeros y la mamá de Saya, respondió Takashi, sabiendo lo que a su compañero le preocupaba. Entendido, así será, dijo el chico, como para convencerse. Saeko, ¿me ayudas? Preguntó, volviéndose hacia la hermosa mujer espadachín. Estaba esperándolo, respondió la aludida, con un ligero brillo de emoción en sus ojos. Bien, cuídense todos. Takashi tomó esta decisión, no solo porque no podía dejar a Saya ver morir a su madre, sino porque este tipo de situaciones, no podían evadirse siempre, era mejor templarse ahora, y después de este enfrentamiento, su espiritualidad daría un brinco, logrando el mínimo estándar necesario. El lugar donde estaba Yuriko Takashi, era una procesadora de alimento, con un edificio principal, que era también el almacén, y 2 edificios más, donde se encontraban las fábricas, que procesaban los granos y demás. Todo el lugar estaba bardeado por un muro de aproximadamente 3 o 4 metros, la entrada principal era enorme, y ahora era donde se arremolinaban los varios cientos de caminantes. La entrada trasera estaba bloqueada, ya que una de las fábricas había caído, es decir, el edificio se derrumbó por una explosión y dejó sellada esa sección. Había algunas salidas de emergencia, pero eran para paso humano, pero como habían sido rodeados, mientras se vieron obligados a derrumbar las salidas del edificio principal, de donde había llegado una afluencia de esos monstruos, les era difícil movilizarse.
Takashi y los demás los habían estado observando desde un estacionamiento de 2 pisos, que en realidad no estaba muy lejos. Rika le había dado 2 explosivos caseros a Takashi, lo cual había engañado miradas extrañas dirigidas a la loca mujer, aunque esta aseguró que solo tenía algunas cuantas. Cuando llegaron al lugar, Saeko y Takashi habían tomado la decisión de subir por los muros, con la ayuda de algunos autos abandonados. Takashi decidió lanzar uno de los explosivos, bajo los pies de los caminantes, que llenaban la entrada principal, aunque no podía destruirlos, volaría algunas piernas, dificultando el movimiento y creando caos. Asimismo, llamaría la atención de algunos de esos monstruos, para que las chicas se deshicieran de ellos. Una vez que saltaron el muro, los chicos empezaron a destruir caminantes, a diestra y siniestra, mientras avanzaban de forma lenta y segura hacia su objetivo. Takashi aún llevaba lo que quedaba de su lanza, ahora solo un tubo o un palo de metal, usándolo principalmente como un bastón, pero también había tomado una especie de machete, que recogió entre las cosas que hurgaban en el camino. Aunque no era el mejor espadachín, para poder usar cortes, como hombre con suficiente fuerza, más la experiencia que tenía de su sueño, se manejaba bastante bien. Regresando a un estilo algo parecido al que usó en un primer momento, el chico los detenía con su tubo y los cortaba con la especie de machete. Saeko y Takashi trabajaban muy bien en equipo, cubriéndose y separándose en el momento correcto, todo para protegerse mutuamente y no quedar rodeados por más de una docena de esas cosas. Después de unos 10 minutos, de destruir nada más que caminantes débiles y de nivel 3, Saeko recogió una katana del cuerpo de uno de los guardias de la mama de Saya, y su fuerza parecía multiplicarse, incluso si solo fuera una ilusión. De pronto, una sombra se lanzó contra ellos, Takashi sostuvo sus armas con una sola mano, y lanzó unos cuchillos de cocina que había conseguido. El caminante de nivel 4, se detuvo momentáneamente para desviarlos, lo cual hizo un hueco para que Saeko atacara, aunque el monstruo reaccionó. Debido a la capacidad del arma, no pudo evitar que la mitad de su cuello fuese cortada, lo cual, Takashi aprovechó para clavar un cuchillo por su ojo, y hacer que no se volviera a mover. Mientras ellos hacían su camino hacia el centro del incidente, donde se encontraba la madre de Saya, su grupo estaba defendiéndose lo mejor que podían. Ahora solo había unos 20 hombres, 2 de ellos usaban metralletas de algún tipo, pero no tenían grandes resultados, más que retrasarlos, debido al impacto de las balas que los hacía caer. Pero Yuriko Takagi ya se había dado cuenta de algo muy curioso, cuando una de esas cosas, terriblemente rápidas, se acercaba demasiado a ella, un disparo sonaba y golpeaba o mandaba a volar al monstruo, permitiendo en cierta ocasión, que uno de sus hombres se deshiciera de la abominación, e incluso de vez en cuando, algunos de esos caminantes especiales, algo rápidos, también caían. Después de lo que pareció una eternidad, cuando solo quedaban alrededor de unos 30 o 40 caminantes, ya habían pasado casi 2 horas, en solo una más, anochecería. El grupo Takagi ya habían notado a Takashi y Saeko, muchos de ellos eran hombres encima de los 40 años, así que tenían algunas miradas de incredulidad, al ver a niños, destruyendo monstruos, de manera más fácil, que algunos de ellos. Mientras que Yuriko, tenía ojos brillantes y miraba hacia el lugar de donde parecían venir los disparos, con una mirada de esperanza. Había un hombre alto de 1,82, pelo negro y rostro duro, pero que solo parecía tener unos 35 o 38 años, aunque se había tomado su tiempo, en realidad se las estaba arreglando para combatir con un caminante de nivel 4 y 2 de nivel 3, con solo una katana. Cuando Takashi vio eso, una mirada curiosa pasó por sus ojos y observó al hombre de una manera profunda, por un instante. Cuando todo había pasado, finalmente se acercaron unos a otros. ¿Isaya?, preguntó Yuriko, antes de cualquier otra cosa. Está afuera con Rei y algunos otros compañeros, obtuvimos la ayuda de Bueno, ya la conocerás, aunque algo estresada, Saya está bien. Gracias Takashi-kun, por cuidar a mi hija, dijo Yuriko, retomando una actitud elegante. Ella es muy importante para mí, no tienes que preocuparte, contestó Takashi, mientras Yuriko le dirigía una mirada curiosa y sugerente. Oye, si tenías tantos amigos, ¿por qué no protegiste a nuestros hombres? ¿Son unos malditos egoístas, que creen que nuestras vidas no valen? Gritó de pronto un hombre robusto de pelo corto, y una cicatriz en el ojo, pero antes de que cualquiera pudiera decir algo más, el hombre que venció al caminante nivel 4, puso la katana en su cuello. Ellos priorizaron la seguridad de la señora Takagi, como es nuestra obligación hacer. ¿Tienes alguna queja más? Godou, ¿de verdad crees que en una situación como esta, una vida vale más que la otra?
Preguntó el hombre, con una cara de frustración y enojo, ya que su hermano ahora estaba muerto, y sabía, que con un experto tan bueno, como el que venía con esos niños, este podría haberse salvado. Eso depende, en una forma ecuánime de verlo, no, pero para las personas, sus amigos, amantes y personas con las que se comprometen, siempre serán más importantes. Si el que hubiera muerto, no fuera tu hermano, ¿estarías armando esta escena? Recuerda que le debemos mucho a Soichiro-san, nuestra obligación es proteger a su mujer, incluso si morimos para lograrlo. El hombre se enfureció y quiso atacar, pero el hombre llamado Godou, solo cortó su garganta, sin pensarlo dos veces. Todos se quedaron callados ante lo que acababa de suceder, nadie sabía, lo que era mejor para decir o pensar. Pero antes de que pudieran establecer algún tipo de compromiso, sucedió. Takashi, que estaba al lado de Yuriko, cerca de los escombros del edificio principal, del cual habían derrumbado la entrada, se percató del cambio repentino. Levantó un pie y pateó a Yuriko, en el siguiente segundo, una mano salió del montón de concreto, y agarró el aire vacío, justo donde había estado la mama de Saya. Al no poder agarrar nada, se escuchó una especie de rugido, mientras el concreto salía volando por todas partes, y esa cosa salía. Cuando vio al monstruo, Takashi reaccionó rápidamente, tomando el explosivo de Rika, lo lanzó hacia la parte de atrás de la cosa. Cuando el caminante salió, también creó una abertura, por donde dos sombras rápidas salieron, y unos cuantos caminantes más se deslizaban, pero cuando el explosivo se activó, el pasaje se volvió a derrumbar, destruyendo a dos caminantes de nivel 3. Godou, que se había vuelto a mirar a Yuriko y Takashi, se dio cuenta cuando el último, hacía una patada hacia su maestra, pero antes de que pudiera dar un grito de furia e indignación, vio la mano y luego al monstruo salir. Aunque se sorprendió, llegó rápidamente al lado de la madre de Saya, e interceptó al caminante de nivel 4, que se había lanzado. Como resultado de la explosión, el nuevo monstruo se lanzó contra Takashi, era como una mole que al moverse, podía hacer que el piso vibrara. El monstruo era un ser de 3 metros, tenía una figura humanoide, y características extrañas, parecía un cuerpo podrido, al que solo le quedaban un par de músculos y viseras, pero como para cubrirlas, una capa de hueso había crecido por encima, dando la imagen de un esqueleto con músculos, protegido por un exoesqueleto de hueso blanco, pero del cual, aún se veían algunas características de carne, como vasos sanguíneos y pedazos de sus ojos, e incluso un poco de su cerebro y corazón. Cuando se lanzó contra Takashi, este tuvo que saltar a un lado. Cuando vio que el monstruo regresaba a por él, tomó unas varillas de metal, que aún tenían pedazos de concreto en ellas, del piso. Como si fueran un par de martillos, Takashi enfocó sus sentidos, y empezó a bailar alrededor del monstruo, mientras martillaba a este. Sin embargo, solo se veían pedazos de concreto volar por todas partes, y el monstruo apenas si se imitaba. Cuando el monstruo pareció impacientarse, soltó un sonido gutural, que se convirtió en un rugido especialmente aterrorizante, pues sonaba entre el rugido de una bestia y la rotura de huesos, especialmente estruendoso. Así, agitó su brazo y golpeó a Takashi, este último alcanzó a defenderse con las varillas, pero salió volando y se estrelló contra una de las camionetas. Cuando chocó contra una de las esquinas de la camioneta, sintió que todo el aire salía de sus pulmones, y que por un instante, perdía la conciencia. Cuando se recuperó, Yuriko, Godou y Saeko, se acercaron, ya se habían deshecho de los caminantes nivel 4, y los otros, que habían salido repentinamente. Así que eso era un maldito hueso de ceniza. Esto es ridículo, dijo Takashi de forma entrecortada, pues sentía que no podía respirar bien. Ayane. Trae eso, ahora. Gritaba Godou, mientras el monstruo era detenido, con balas lloviéndole por todas partes, y algunas dándole en las articulaciones, cortesía de Rika y Kota. Una mujer, con una máscara que le cubría la mitad de la cara, venía corriendo con dos hombres, que traían una especie de arma compleja. El hombre la tomó y disparó. Justo cuando el monstruo rugía, algo entró en su boca, y luego una fuerte explosión lo voló en pedazos. Al parecer, era una especie de lanzagranadas o algo parecido. Takashi no quería, ni tenía las ganas de averiguarlo. Después de un tiempo, hubo unos sonidos, y Rika, junto con los demás, llegaron corriendo unos segundos después. Yuriko ordenó que los dejaran pasar, mientras abrazaba a su hija, y Shizuka empezaba a revisar a Takashi, aunque tenía algunos huesos dislocados, en realidad estaba bien. Sin embargo, moverse, y hasta respirar con normalidad, le causaría mucho dolor, durante algunos días, quizás medio mes. ¿Hueso de ceniza? Bueno, supongo que por el momento no importa, te debo 2 vidas, chico. ¿Es que quieres reclamarme de Soichiro? Mamá. Gritó Saya de mal humor. Oh.
Entiendo, quieres reclamar a mi hija. Mamá. Gritó Saya de nuevo, esta vez algo avergonzada, ante lo que Yuriko entrecerró los ojos y rió de manera maliciosa. Antes que nada, deberías juntar los pedazos de esa cosa, y dejar que se quemen hasta desaparecer. Pero no debería poder moverse más, dijo la mujer con la mitad de la máscara. Es que los huesos moviéndose, es algo posible. Contestó Takashi de forma seca. Todos se quedaron sin palabras, ante la lógica del chico, pero Yuriko inclinó la cabeza pensativamente y ordenó, hagan lo que Takashi-kun dice. Todos hicieron lo que la madre de Saya dijo, aunque tenían caras contrariadas. Después de crear los restos del monstruo, recogieron lo más que pudieron, y empezaron su camino, hacia la mansión Takashi. A Takashi se le permitió ir en una camioneta de Yuriko, mientras los otros los seguían. Dime Takashi-kun, ¿qué es un hueso de ceniza? Preguntó Yuriko, en esta camioneta, solo iba Godou, Takashi y ella. ¿Ese lugar, solía ser un crematorio? Preguntó Takashi, sin responder a la mujer. No, que yo sepa. Había algunos rumores, que ese lugar estaba controlado por cierto personaje, que ahora ya no vale demasiado. El punto es, que se decía, que ahí escondía a todos sus enemigos, pero un día, alguien filtró la noticia, así que el lugar fue incendiado, se dijo que el hábito del hombre no cambió, pero desde entonces, todos sus enemigos, solo eran cenizas aunque hay mucho que se puede llamar verdad, no puedo asegurar lo demás, intervino Godou. De repente me siento más seguro en esta nueva era. Godou no pudo evitar echarse a reír, incluso Yuriko hizo una pequeña sonrisa, pero aún siguió el tema, ¿esto tiene algo que ver con el dichoso hueso de ceniza? Cuando un caminante de la muerte, como yo los llamo, come a un humano, no lo devorará por completo, sino hasta que sienta que el cuerpo pierde su calor, después de eso, no seguirá con su comida, es la razón por la que hay tantos de ellos, pero muchas veces son grupos de caminantes los que atrapan una presa, lo que termina en cadáveres, con solo una parte de músculos, o solo esqueletos, ¿estos esqueletos se pueden levantar también? Bueno, creo que la respuesta ya la han visto, pero por el momento, es algo que no sucederá, sin embargo, siempre hay excepciones. Los cementerios, continuó Takashi, los campos de guerra, los lugares de ejecución, siempre, hemos sentido que la atmósfera alrededor de un lugar como estos, emanan una especie de sensación diferente, a veces enfermiza, así, en esta nueva era, su cambio aunque sutil, es el más grande de todos, solo necesita un tiempo y un catalizador para dispararse, pero como dije antes, siempre hay excepciones, como un catalizador inverso, que sucede cuando un caminante de la muerte, en un muy mal estado, cae dentro de uno de estos lugares, aunque hay mucho que no sé o entiendo, asimismo, en cierto sentido, no es importante, pero tal suceso, crea las llamadas variables y aberraciones. Cuando un caminante cae, en un lugar con muchas cenizas humanas en este caso, las cenizas se unirán al caminante caído, y alguna especie de reacción, provocará que las cenizas, se vuelvan a convertir en hueso, cubriéndolo, fortaleciéndolo, eso se llama caminante de la muerte, hueso de ceniza bueno, yo lo llamo así. Las dos personas en la camioneta, se quedaron sin palabras, el cuento era alucinante y sacado de una película o leyenda sobrenatural y de terror, pero habían visto a esa cosa, con hueso humano, en forma de exoesqueleto, así que no pudieron replicar, por lo que Yuriko preguntó, ¿cómo sabes todo esto? De la misma manera que esas cosas aparecieron de la nada, contestó Takashi, al ver la cara rígida de Yuriko. Takashi, agregó, hay algo un poco más concreto, pero hablaré de ello después de recuperarme, tanto a mis compañeros, como a usted y su marido, supongo que Godou-san también solo asimila la idea. Yuriko Takashi no sabía qué decir, pero era cierto que no podía pensar en una razón lógica y científica, sobre todo, para lo que acababan de ver, e incluso ella, empezaba a sentir, una especie de escalofrío desde lo profundo de su alma. Sé de algunos rumores de la casa de Takashi, pero tener esa especie de lanzagranadas, dijo Takashi, cambiando de tema. Oh, eso no es nuestro, hace poco un helicóptero de autodefensa cayó, tenía eso entre sus cosas, dijo Yuriko con una sonrisa. Veo, contestó el joven, mientras se encogía de hombros, y se quedaba callado, mientras veía el cielo desde la ventana, el cual empezaba a oscurecerse. Takashi se sentía algo frustrado, pensó que cuando llegaran a la casa de Saya, podría tomarse su tiempo para relajarse, y prepararse adecuadamente para el siguiente paso, sobre todo, para la llegada de la segunda ola.
Quizás sus pensamientos eran exagerados o fuera de línea, pero definitivamente no pensó en quedarse en cama los primeros 3 o 4 días. Pero al menos, su poder espiritual había dado un salto, en los días que tardaría su recuperación, aunque con algunos maquillajes al asunto, podría decirles a los demás lo que sabe, aunque fuera solo algo de conocimiento y a personas selectas. Lo único que le preocupaba un poco, era la aparición de una variable del caminante de la muerte, un hueso de ceniza, con una defensa, en ciertos sentidos, superior a uno de nivel 7 y una fuerza de nivel 5, su única debilidad, era su velocidad, que apenas podía compararse con un nivel 3, pero era un monstruo, que debería ser extremadamente difícil para aparecer, antes de la segunda ola, pero si ya había sucedido, la aparición de otras variables, podría convertirse en algo muy molesto. Pero, al final, solo podía ir paso a paso, y enfrentar lo que se fuera poniendo en su camino, mientras se asegura de, bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy, comenten si les gustó, para seguir subiéndolo, no se olviden suscribirse y darle a la campanita, hasta aquí su senpai. Sayonara.